Estamos cambiando el horario para el estudio del libro de Juan para los que quieren incursionar estudiando la palabra de Dios y no saben por dónde empezar. Hemos cambiado porque para mí la mañana es mucho más fresca, ya en la tarde pues vengo de la oficina un poco más cansada y decidí cambiarlo para la mañana, y también en la tarde vamos a tener otro tipo de segmento un poquito más relajado, para también aprender a cuidar nuestro cuerpo, nuestra cara, todo lo que Dios nos dé, y aprender otras cosas que también hacemos los cristianos. Amén. No, los cristianos no solo nos pasamos orando, leyendo la palabra de Dios, siguiendo a la iglesia. Sí, tenemos una vida y vamos a compartir un poquito de lo que nosotros hacemos. Así que yo sé que muchos de ustedes no sabían que el horario se iba a cambiar para esta, pero está bien. Aprender las cosas que también hacemos. Nosotros vamos a dejarlo grabado. Blandina, Dios te bendiga. Perdona porque no les había avisado, realmente estábamos haciendo con Nancy muchas cosas y otros trabajos. He estado muy ocupadita en la oficina, pero terminando el trabajo porque tengo mucho que hacer. Así que, pero quería no parar el libro de Juan. A mí me encanta el estudio de la palabra. Nosotros, Dios te bendiga, Betty. Nosotros nos encanta estudiar la palabra de Dios y lo vamos a hacer como nosotros lo hacemos. Siempre, pues para el estudio de la palabra de Dios es muy importante el discernimiento, y orarle al Espíritu Santo para que nos dé ese discernimiento y poder entender la palabra de Dios y nos ayude a comprender, porque hay mucha verdad, pero hay mucha profundidad en la palabra de Dios. Y muchas personas pues por eso a veces le tienen un poquito de temor no entender, pero aquí estamos para estudiarlo junto a la palabra de Dios. Así que estamos en el libro de Juan y nos quedamos ya en el capítulo 5 del libro de Juan, y vamos a estar leyendo del 19 al 29, un tema muy interesante. La palabra de Dios es muy interesante. Si hay un libro que me gusta mucho es la Biblia. Aquí hay de todo y para todo. Todo está establecido aquí. Y qué lindo es cuando aprendemos acerca de Jesús, la autoridad que tiene Jesús como el Hijo de Dios, y aprendemos también acerca de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Así que vamos a estar estudiando la palabra y vamos a orar. Gladys, Dios te bendiga. Bienvenida en este sábado mañanero de estudio bíblico, aleluya, para poder estudiar el libro de Juan. Así que, Señor, te damos gracias por tu infinito amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque nos regalaste un día más, mi Dios. Y en esta mañana, Señor, una mañana de sábado, Señor, yo quiero presentar este estudio bíblico del libro de Juan, Señor. Padre, revélanos, Espíritu Santo de Dios, las verdades que hay aquí, para que cada uno seamos edificados, mi Dios, en tu palabra. Gracias, mi Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Honramos tu nombre, Señor, y bendecimos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice, Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. El libro de Juan, vamos a estar, el título tiene la autoridad del Hijo. La autoridad del Hijo. Y vamos a leerlo como lo hacemos nosotros en la iglesia. Nosotros lo leemos todo y después regresamos para ir estudiando verso a verso, porque aquí cada pasaje, cada verso bíblico tiene una revelación, que es lo que vamos a estudiarlo. Y dice la autoridad del Hijo. Está en Juan 5 del 19 al 29. Aleluya. Y dice: respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El 21 dice: porque como el Padre
levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio el Hijo. El 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida a sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y también quiero leer Daniel 12:2. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aleluya. Así que vamos a ir a desmenuzar la palabra de Dios. Y vamos a ver, por ejemplo, en el del 9 al 23, lo que Jesús nos declara aquí. Jesús nos hace unas declaraciones de este pasaje extraordinaria. Primero, Jesús nos dice que Dios y su Padre, de una manera extraordinaria, especial, que tienen una relación, que Él y su Padre están unidos. Dios en su Padre de una manera. La segunda es, mantiene la unidad, la comunión y la autoridad de Dios. Por eso dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Es decir, que ellos tenían una unidad tremenda, que es la unidad que nosotros debemos de buscar con nuestro Padre. La tercera dice, Él tiene para dar vida y resucitar. Y vamos a verlo aquí, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, y le da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. Así que el Padre da vida y Jesús da vida, porque todo lo que el Padre le enseñó, Jesús lo hizo. Y dice otro de las cosas que Jesús declara en este pasaje, que Él tiene el derecho de juzgar a todas las personas. Jesús tiene el derecho de juzgar a todas las personas. El 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. El Padre a nadie juzga. Jesús es el que va a juzgar las cosas. Él es el que juzga las cosas. Él tiene derecho a honra divina. Tanto el Padre como el Hijo tienen derecho a la honra divina. Aleluya, dice. En el nombre de Jesucristo, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Refiriéndose a Jesús. El Padre recibe honra y el Hijo también recibe honra. Aleluya. Y otra de las cosas que nos dice Jesús en este pasaje es que Él tiene el poder de dar vida eterna. Y dice el 24, aleluya.
¿no verdad? Que Dios tiene poder de ser. Dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, un presente. El que escucha mi palabra, mire lo que dice, el que oye mi palabra y la cree al que me envió, tiene vida eterna. Es un presente, no es un pasado. Usted le recibe y le cree al Señor, y en ese momento el Señor le da ese derecho, esa potestad de tener vida eterna. Aleluya. Y no vendrá condenación. Imagínense, tenemos dos contextos, una vida eterna y otra condenación eterna. Dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso es que usted y yo, hermano, desde el momento que aceptamos a Jesucristo, usted comienza a vivir una vida en eternidad, en su espíritu. Y vamos a ver lo que dice. Jesús describe al que tiene vida eterna, no será condenado. El que oye y cree. Son participantes del presente, que destaca la acción continua, aleluya, de lo que es el oír y el creer. Por lo tanto, al oír y el creer no son actos de un solo momento, sino acciones que deben continuar. Es decir, yo escuché, acepté a Jesucristo, pero me es necesario continuar estudiando la palabra de Dios, porque yo necesito afirmar mi vida, cementar mi vida en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque ayer el pastor Manuel predicaba acerca del sembrador que salió a sembrar, ¿no es verdad? Y la siembra cae en diferentes terrenos. Hay uno que el enemigo, Dios ha puesto eternidad a ti, pero el enemigo no le gusta eso. Entonces él va a tratar de quitar eso y de ponerte su condenación eterna, porque las dos cosas son eternas. Dios da vida eterna, ¿no es verdad? Pero el diablo le encanta es que tú recibas la condenación eterna. Así que las dos cosas son eternas. Lo que elegimos hoy tiene que ver con el futuro de la eternidad de nosotros. Por eso Jesús le era importante enseñar a sus discípulos, para que luego sus discípulos enseñaran estas verdades. Y por eso es que Dios no las dejó a través de sus discípulos, a través del Espíritu Santo inspirada, las ha dejado plasmadas en el libro para que nosotros podamos entender estas verdades que están aquí en la palabra de Dios. Dice que Cristo afirma que la actual posesión de la vida eterna está condicionada a nuestra fe, ¿ok? Si creemos. Porque la palabra se puede dar. La palabra está aquí. Tú la puedes leer, tú la puedes escuchar. Pero si tú no la crees, entonces no vas a poder decir que por el hecho de haber leído la palabra de Dios, ya tú eres salva. No, tiene que haber una confesión de fe, tiene que haber una decisión y tiene que haber una invitación para que el Señor entre a tu corazón y luego el Señor pueda ir continuando la obra redentora de tu vida. Xiomara, Dios te bendiga. Estábamos anoche hablando con Xiomara y ella estaba feliz porque ella ha tomado su tiempo para ayudar a Jessica. Dice, pastora, yo la quiero que ella se vea bonita. Y invirtió de su dinero, su tiempo para comprarle una ropita, ponerla linda. Y yo le decía a Xiomara, cuando la escuchaba a ella, le digo a ella, entender cuando nosotros venimos a Jesucristo, a veces venimos así, sucias, harapientas, apestosas, y Dios no nos quiere ver así. Y yo le digo, tú estás viendo a Jessica con los ojos de Dios, porque Dios nos mira y dice, no, mi hija tiene un olor que a mí no me gusta. Así que a través de la palabra de Dios, porque la palabra es como esa agua que entra y comienza a limpiar nuestro espíritu, nuestra vida, nuestros actos, nuestros pensamientos, y comenzamos a cambiar nuestra vida y comenzamos a vernos mejor, y cada día nos vemos mejor y mejor cuando escuchamos
cuando le creemos y cuando la ponemos en acción en nuestra vida. La palabra de Dios nos va limpiando en nuestro interior, ¿no verdad? Y así que ella estaba contentísima, me decía, me siento bien, me siento contenta porque pude ver a Jessica. Jessica se sentía bien. Entonces yo le digo, pues fíjate que esa me da a entender esa reflexión que el Padre, cuando nos limpia, cuando nosotros nos bañamos, cuando nos quitamos todas esas cosas que nos hacen ver feas, apestosas, cuando nos ponemos un traje que está sucio, no nos vamos a ver bien. Entonces es necesario que nosotros, así como nos bañamos y nos cambiamos y nos ponemos un traje limpio y nos vemos diferentes, pues así mismo es la vida espiritual. A través de la palabra de Dios, cuando podemos entender que Jesucristo es el Hijo de Dios y podemos aceptarlo en nuestros corazones, entonces la palabra de Dios nos dice que no tendremos condenación si escuchamos y le creemos a Dios. Porque fíjense, dice, Cristo afirma que la actual posesión de la vida eterna está condicionada a una fe, una vida presente, ya que lo habíamos tomado, y eso lo vamos a ver en Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, es decir, tú habías tomado ya una decisión, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Y también ahí mismo en Juan 4:14 vemos la historia de la samaritana, cuando dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, en cada uno de nosotros, la fuente de agua que salte para vida eterna. Qué promesa poderosa. Vida eterna. Pero el Señor nos da vida eterna. Dios nos da vida eterna. Así que diga, yo tengo vida eterna. Lo hemos leído. Y no vendrá condenación. Acuérdense que dije, vamos a representar vida eterna y condenación. Así que al que cree, como lo vimos en Juan 1:14, le dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Juan 4:14, mas el que bebiera de esta agua, yo le daré, y no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que ya vimos que la vida eterna, Jesús tiene la potestad de dar vida eterna. Y dice, no vendrá condenación. Condenación se emplea en el sentido de la condenación de la muerte eterna. Es tremendo porque la vida eterna es implantada en ti desde el momento que recibes a Jesucristo. La condenación eterna se efectúa desde el momento que tú mueres. O tienes vida eterna y vas al paraíso, o tienes condenación eterna y no es el lugar del paraíso donde vas. Condenación dice, el creyente no será condenado con el mundo. Vamos a ver 1 Corintios 1:12, que es lo que nos dice. El creyente no será condenado en el mundo. Es necesario porque el libro de Juan pues está relacionado con otros libros y es necesario a veces leer los demás libros que tenemos. 1 Corintios 1:32. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 1:32. Aleluya. Santo Espíritu de Dios. 1 Corintios 1:32. Vamos a ver. 1 Corintios, un ratito. 1 Corintios, Santo eres Jesús. Parece que copié, tengo la cita. Por eso me gusta pegar la palabra aquí mismo para que
perdón, 11:32. 11, que hay veces cuando escribo en la tableta 11:32. Es 11:32. Aleluya, Santo Espíritu de Dios. Dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Para que no seamos, porque el mundo va a ser condenado en algún momento por el Señor. Pero para que no seamos condenados con el mundo, los creyentes no serán condenados como el mundo. Aleluya. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, lo que leímos. Esto no se refiere a su responsabilidad futura ni a un juicio venidero con respecto a la fidelidad a la gracia de Dios que se le ha dado mientras estaba aquí. Es decir, los cristianos no seremos juzgados como el mundo, pero sí habrá un juicio para nosotros, los cristianos. Y esto no tiene que ver para la salvación o la pérdida, es por los galardones. Es por la obra que hicimos. ¿Qué fue lo que hicimos con los dones, con los talentos? ¿Cómo actuamos en la tierra? ¿Ok? Así que no es para salvación. Y yo encontré el juicio de los creyentes, dice aquí. Y dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras esté en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que no seremos juzgados como el mundo, pero sí vamos a presentar cuenta delante de Dios de lo que Dios nos ha dado, qué hicimos con lo que el Señor nos puso en nuestra mano, qué fue lo que tú hiciste con lo que Dios puso en tu mano, ¿ok? Y por eso el pastor nos ha explicado varias veces que no es para pérdida de salvación, pero sí puedes perder galardones y puedes ser avergonzado en el Señor porque no hiciste lo que tenías que hacer. Por eso es de mucho cuidado nosotros los cristianos y aún nosotros la responsabilidad es para todos, porque como cristianos, ¿no verdad?, seguidores de Jesucristo, el Señor nos manda y nos ordena una manera de vivir diferente al mundo. Y por eso el Señor nos ayuda. Y yo siempre le digo que Dios te ama como tú eres, pero no te deja como tú eres, porque Él nos va a ir transformando a la imagen y semejanza de Él. Por eso hay que tener temor en el corazón de cómo actuamos, ¿no verdad?, porque podemos perder esos galardones. A lo mejor no perdamos la salvación, pero podemos perder la recompensa por la cual realmente has trabajado tal vez muchos años. Así que, y eso me llama la atención. He visto algunos casos de deportistas, no tengo los nombres exactos, pero los he visto en la noticia, que ellos han ganado medallas, muchos años de trabajo, de esfuerzo, medallas, pero las medallas habían sido quitadas porque descubrieron que ellos como atletas no jugaron, no compitieron honestamente. Y hay deportistas que le han sido retiradas sus medallas por eso. Así que Pablo nos dice que como buenos atletas corramos la carrera con honestidad, con decencia, con cuidado. No podemos, no porque estamos en una competencia, ¿no verdad? Ellos tienen derecho a competir de una manera incorrecta. Y esto que usaban, creo que hormonas para poder correr, y todo este lío que se ha suscitado con estos jugadores que se les fueron quitadas sus trofeos, sus años. Así que de nada le valió todos los años de esfuerzo, todos los años que ellos trabajaron para conseguir eso cuando tú lo vayas a perder. Entonces la vida espiritual también es así. Tenemos que correr honestamente la carrera, tenemos que correrla como dice el Señor, con amor, con misericordia, y el Señor nos ayude. Mireya, Dios te bendiga, aleluya. Que el Señor nos ayude a correr la carrera
que el Señor nos manda con mucho cuidado, ¿no es verdad? Para que podamos nosotros ver la obra redentora del Señor en nuestra vida. Así que, en el nombre de Jesucristo, aún vamos a ver, terminando esta de aquí, que se movió un poquito, y ya vimos en primera 11, déjenme ponerle aquí 11 porque me voy a poder confundir. 11:32 es. Dice, esto no se refiere a su responsabilidad futura ni a un juicio venidero. Ya lo leímos, que es todo vamos a comparecer delante del Señor. El 26, Juan 26, vamos a ver, leemos Juan 26 y ahí venimos a lo que tengo aquí. Juan 26 dice, porque como el Padre tenía vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La propia naturaleza de Cristo es fuente de vida eterna. La propia naturaleza de lo que está compuesto el Señor, dice, es la fuente de la vida eterna. Es inherente en Él, es decir, que está en Él. Pero dice, sin embargo, Dios no nos ha dado a los creyentes el poder tener vida eterna inherente en nosotros mismos. Nosotros tenemos vida eterna porque el Señor nos la dio. Por vivir en una comunión con Dios. Por vivir en una comunión con Dios. Eso no quiere decir que si tú te alejas de Dios, tú vas a mantener tu vida eterna. Puede estar en peligro de perder tu vida eterna. ¿Ok? Porque no es vivir a mi manera, sino a la manera de Dios. Tenemos que aprender a vivir a la manera de Dios. Y déjenme decirle que la manera de Dios es muy buena, muy bonita. La manera de Dios es de mucha paz, de mucha tranquilidad. El diablo siempre nos va a hacer guerra. Porque él le fastidia nuestra paz, él le fastidia nuestra tranquilidad, él le fastidia nuestra unidad, él le fastidia todo lo que es de Dios, le fastidia. Pero tenemos que ser sabios y pedir al Señor que nos dé el discernimiento para poder vivir con cuidado y no ser ocasión de tropiezo a nuestra vida y a los demás. Así que, porque todos compareceremos, dice la palabra de Dios, ante el tribunal de Cristo. Así que Dios tiene vida en sí mismo y por esto tiene el poder y la autoridad de darnos vida a nosotros también. Tiene vida solo en la medida que tienes comunión con Cristo, es decir, Cristo viviendo Él mediante una relación. Y lo vamos a ver en Juan 15, 4, 6. Vamos ahí mismo en Juan 15, 4. Aleluya, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así que Jesús es la vid verdadera. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Es decir, podemos lograr lo que todo hombre natural puede lograr, pero estamos hablando de profundidades eternas, la vida eterna o la condenación eterna. Así que separados del Señor dice que no vamos a poder hacerlo. Santo Espíritu de Dios. Vamos a ver el 29. Dice, los que hicieron lo bueno y lo malo. Aleluya. Santo Espíritu de Dios. Los que hicieron lo bueno y lo malo. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, que todos aquellos que han muerto, sean cristianos y no cristianos, un día van a resucitar, unos para condenación y otros para vida eterna. Aleluya. Así que resurrección, mas hicieron lo malo. Y vamos a ver qué es eso. Dice, lo que hicieron lo bueno
Según la Escritura, el juicio siempre está basado en las obras, porque las obras son la manifestación de la fe y la condición interior. Esto significa que será juzgado cada uno por no por su profesión, no por su profesión de fe en Cristo, sino por la vida que haya llevado. Puede ser que tengamos, como dijimos, salvación. Aquí hay algunos versos bíblicos que tenemos para mirar. Vamos a leer por lo menos unos dos. Vámonos a ir a Mateo 12. Por eso es necesario que usted, Mateo 12, aleluya, Santo Espíritu de Dios, Mateo 12, 36 al 37. Santo eres Jesús. Mateo 12, 36 al 37. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darás cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serán justificados, o por tus palabras serás condenado, dice la palabra de Dios. Así que vamos a dar cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca, ¿ok? Y la palabra ociosa son las palabras vulgares, las palabras sucias que la gente a veces dice. Por eso es que Dios nos limpia nos cambia hasta nuestra manera de hablar. Nuestra manera, si antes decíamos malas palabras, pues cuando venimos a Jesucristo como que ya esas palabras comienzan a desaparecer y uno dice, wow, a veces no te das cuenta, la gente se da cuenta y dice, oye, como dice Xiomara, le preguntaron, ¿esa es tu hija? Entonces, sí, esa es mi hija, una hija transformada, le dice el padre natural de ella, porque ahora ella dice, yo pastora me siento que hasta mi hablar ha cambiado. Y es que seguro, cuando ese Jesucristo viene, va cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hacer las cosas. Dice la palabra de Dios, y lo que debemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Y tenemos que morir a ese yo para que pueda ser Jesucristo vivir en nosotros, que Jesús viva en nosotros. Ese es el mayor tesoro que el Señor tiene para nosotros, que podamos aprender a vivir como Cristo vive. Que seamos el reflejo de su amor, que seamos el reflejo de Él, ¿no es verdad? Y esa es una lucha, porque vivimos en la carne y la carne dice que los deseos de la carne quiere hacer. Entonces por eso es que el espíritu lleva una lucha entre con el cuerpo y la mente y todo. Entonces por eso que la palabra de Dios, cuando entramos, vamos renovándonos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y vamos a ver también ahí en Mateo 16, 27, para no irnos tan lejos. Santo es Mateo 16, 27. Santo eres Jesús. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que el Señor va a dar recompensa. Cuando yo era chiquita, yo meditaba y yo decía, bueno, ¿por qué debo de ser buena o por qué debo de ser mala? No entendía por qué. Porque uno dice, bueno, ya, si soy buena, soy mala, cuando ya me muera, ya ahí se acabó todo. Pero cuando conocí la palabra de Dios y pude entender que mis obras, mi vida, será vista a la luz de Jesús, entonces ahora sí tenía un motivo para poder pensar quién iba a ser yo. Porque dice aquí, entonces pagará a cada uno conforme sus obras. O sea, el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos, a los que hicieron el bien y a los que hicieron el mal. Dios va a traer eso al final de los tiempos. Así que también tenemos en Romanos, en Colosenses, en Efesios, pero no vamos a ver todos los versos bíblicos, nada más los tengo para referencia cuando hacemos estudio a sí mismo un poquito profundo. Saldrán a resurrección. Esto me encantó, hermano. Esto me encantó. Saldrán a resurrección. Y vamos a ver 3 diferentes resurrecciones, grupos de gente que salen en la resurrección. Cuando mi hermana María Elena
¿no es verdad? Que fue la que recientemente partió con el Señor. Yo estaba meditando en eso y recuerdo que llegué a la iglesia, fui al estudio bíblico y de repente abrí la palabra de Dios y me salió en la resurrección. Y déjeme decirle que el Señor ministró a mi corazón y me dice, yo sé que no la vas a ver ahora, pero la vas a ver, ya sea que yo vaya al Señor o si yo aparto de esta tierra, la voy a ver en la resurrección. Y eso me llenó de mucho gozo. Y leyendo hoy aquí, dice, saldrán a su resurrección de vida. Entonces vamos a ver, en el Nuevo Testamento nos enseña no una sola resurrección, generalmente y simultáneamente resurrecciones de todos los muertos. Mira, la primera se refiere a la resurrección de muchos santos que ocurre inmediatamente después de la resurrección de Cristo. Cuando Jesucristo muere, o mejor dicho, lo mata, y el diablo pensaba que ya había acabado con Jesús, cuando Jesucristo es muerto, ¿no es verdad? Y lo entierran. Entonces dice que al tercer día él resucitó. Él no se quedó en la tumba ahí. Él fue, dice, y le predicó a las almas que estaban encarceladas. Es decir, que fue al inframundo a predicarle. Y mire lo que pasa, y vamos a ver en Mateo 27. Este es el primer grupo que yo me imagino, hermano, que no se quedó ni uno. Porque de haber estado en ese lugar de tormento y ofrecerle una oportunidad al Señor de resurrección, yo espero. El Señor me lo va a contestar cuando lleguemos al cielo. Y digo, Señor, a ver, dime, ¿se vinieron todos? Porque a veces hay unos cabezones que no entienden. Y entonces, pero yo espero que ellos tuvieron una oportunidad gloriosa de poder salir de ese lugar de tormento cuando en la primera resurrección. Así que Mateo 27, 52 y 53 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Es decir, que Jesús cuando fue y ellos resucitaron y salieron con Jesús. Ahí dice los santos. A mí la palabra eso no son los santos, la palabra en el contexto que la gente cree de los santos, son los que están en un nicho ahí que no hacen nada. El Señor llama a los santos a todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y Él les llama a los santos del Señor. Así que tú y yo somos los santos del Señor. Aleluya. Somos los santos del Señor. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección, imagínense que esto, y lo vamos a ver, dice, la segunda resurrección va a ocurrir en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Y eso lo vamos a ver también en primera B, vamos a ver Corintio, creo que es esta, la primera, la resurrección. Déjenme verla. Aleluya, Santo Espíritu de Dios. Wow. Así que la vamos a buscar en primera de Corintio. A ver, Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Déjenme ver aquí. Santo eres Jesús. ¿Sí? 15:51. Ah, 51, primera de Corintios, 15, 51, 52 dice, he aquí os digo un misterio, no todos durmieron, pero todos serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar los ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles
y nosotros seremos transformados. Así que yo dije, wow, Señor, yo sé que veré a mi hermana en la resurrección, veré a mi madre, veré a mi padre, veré a todos aquellos que se fueron y que habían aceptado al Señor, que le habían dado su corazón a Dios. Así que por eso es importante, hermano, que tú puedas entender que hay vida después de la muerte. Vamos a resucitar para vida eterna o para condenación eterna, lo dice la palabra. Y si nosotros podamos morir antes del arrebatamiento de la iglesia, dice que seremos resucitados, seremos transformados. Aquí lo dice, porque se tocará la trompeta. Xiomara, sé que anoche estábamos hablando de lo que te pasó a ti. Se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice que los que están vivos, dice, si es que estamos vivos, voy a hablar en dos tiempos. Si estuviera muerta, dice que yo seré resucitada en un cuerpo incorruptible. Y si estoy viva, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en un cuerpo también incorruptible. Porque es necesario que esto que es corruptible se vista de incorrupción y lo que es mortal se vista de inmortalidad. Así que tenemos un grupo que fueron resucitados cuando Jesucristo murió, que fue a la tumba, Él fue, les predicó y Jesús resucitó y se fueron con Él. El segundo grupo va a ser los que hayan muerto antes del arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, amados, amigos queridos, estamos viviendo en tiempos finales. Jesucristo viene pronto. Nada más queda un poco de tiempo. Y ese poco de tiempo yo no le puedo decir que es mañana, pasado, 1 año, 2 años, pero yo creo que es bastante cerca. Así que todavía tú tienes la oportunidad de entregar tu corazón a Jesucristo. Mire, hágalo. Porque más pierde si no lo hace que haciéndolo. Y dígale, Señor, no entiendo mucho, pero una cosa sé, que si yo muero sin Cristo, cuando yo resucite, no, ¿verdad? Va a ser para condenación eterna, mas no para vida eterna. Así que es necesario que tú puedas aceptar y invitar a Jesucristo a vivir en tu corazón, porque Él fue el que murió y resucitó para que tú tengas y yo vida eterna. El tercer grupo, vamos a ver el tercer grupo, y va a ser los que van a resucitar después del milenio. Vamos a ir a Apocalipsis, vamos primero a Apocalipsis 6, 26 y Apocalipsis 24. Vamos a primero Apocalipsis 26. 26. Dice, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección, ¿cuándo sucedió? Cuando Jesucristo murió, lo pusieron vamos a decir, lo enterraron. Vamos a hablar en el término que entendemos nosotros. Lo enterraron, y él fue a predicar, al inframundo, resucitaron con él, y dice, y esa es la primera resurrección, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 1000 años. Ok. Tenemos dos grupos, hermanos, que ya han resucitado. Y el tercero vamos a ver cuándo es que van a resucitar. Tenemos el primer grupo que fue con Jesús. El segundo va a ser el arrebatamiento. Y vamos a ver cuál es el tercer grupo que va a resucitar. Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo, las almas decapitadas, es decir, las almas que le fueron cortadas su cabeza,
porque en el día cuando la iglesia sea quitada y resuciten ese grupo de muertos que ya resucitaron con Jesucristo, los que aceptaron a Jesús, ¿no es verdad? Dice que cuando eso suceda en la tierra va a haber 7 años, 3 años y medio de aparente paz cuando venga el anticristo, que es este gobierno mundial que va a venir ofreciendo soluciones a las cosas que están pasando. Esta pandemia es la primera vez que tenemos un acto que afecta al globo terráqueo. Entonces, piense un poquito por esto. Solo vamos a usar logística, no metiéndonos en nada. Piense un poquito con esto. Esto nunca lo hemos visto, jamás se había visto esto. Entonces, esto está preparando una plataforma para traer soluciones mundiales. Nosotros lo entendemos y lo conocemos porque lo hemos estudiado en la palabra de Dios, Apocalipsis, y toda la palabra de Daniel, Zacarías, y lo ha estado predicando el pastor Manuel, el pastor Salvador, y muchos pastores que hemos estado escuchando acerca de estos tiempos, los postreros tiempos que son estos tiempos. Entonces, dice que ahí va a venir, imagínense, y miren lo que dice, y vi trono, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, porque este gobierno, el gobierno que va a venir mundial no te va a permitir adorar a Dios, tienes que adorarlo a Él, al anticristo, tienes que arrodillarte y postrarte al anticristo. Y todos los que no se postren delante del anticristo, usted va a pagar con su vida. Así que hoy todavía tienes la oportunidad de ser salvo por gracia. Hoy no tienes que dar tu cuello, pero el día que la iglesia sea quitada, escúchame, por favor, el día que la iglesia sea quitada, tú vas a tener que hacer 2 cosas. Si no te dejas poner la marca, porque dice que el que no tiene la marca en las manos ni en la frente, no podrá comer, no podrá comprar, ni vender, ni hacer nada. Entonces dice que son 7 años, 3 años aparente paz, pero 3 años y medio de una persecución que no la ha habido nunca sobre esta tierra. Lo podemos ver en ciertos, vamos a decir, en ciertos prototipos de gobierno, como Venezuela, como Cuba, que persiguen a las personas que no están de acuerdo con ellos y los encarcelan. Algunos los matan, pero esto de lo que estamos ahorita hablando, de este grupo de gente de resurrección, esto va a ser, hermano, mundial. La persecución ya no va a ser solo en Cuba y en todos estos países que persiguen a aquellos que no están a favor del gobierno. Esto va a ser una persecución mundial. Dice que la gente huirá. Aquellos que a lo mejor se descuidaron en su vida, se apartaron de Jesucristo y habían escuchado esta historia y la tomaron como historia y no como una realidad, la tomaron como algo que a lo mejor se iba a cumplir, no se iba a cumplir, y lo están viviendo. Entonces dice que correrán a los montes, que tendrán que huir para que no sea alcanzado por este perverso hombre, el inicuo, el hijo de maldad, el hombre de maldad, que va a gobernar con vara de maldad, sin misericordia. Entonces dice, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¡Wow! 3 grupos, hermanos, en la resurrección. Imagínense, 3 grupos, Santo Espíritu de Dios. No sé que en el primer grupo ya no puedes estar porque eso fue cuando Cristo murió. El segundo grupo tienes oportunidad todavía, por gracias. El tercer grupo también tienes oportunidad, pero tienes que dar tu vida.
Si vemos en el Medio Oriente cómo hacen arrodillar a la gente y les vuelan la cabeza. Eso es algo que nosotros no habíamos visto nunca. Hace creo que unos cuantos años comenzamos a ver esta práctica que nos horroriza. Imagínense, tienes que estar sumamente afirmado en la palabra de Dios para que tú no sucumbas al terror que esta gente va a traer y diga, pues prefiero que me saquen la cabeza y resucitar con Cristo y vivir con Jesús en la eternidad. O prefiero hoy, todavía que estamos aquí, predicando el Evangelio de Jesucristo, decir, Señor, te recibo hoy como mi único Salvador y ayúdame, por favor, necesito que me ayudes, necesito que me cojas de tu mano y no me aflojes, porque no me quiero quedar. No me quiero quedar. Mucha gente dirá, esta gente, ¿qué es lo que habla? Pues léanlo en la palabra. Todo está en la palabra de Dios. Todo está en la palabra de Dios. Santo Espíritu de Dios. Todo está aquí. Así que, hermano, hoy es tu oportunidad de buscar a Jesucristo. Es hoy. Es hoy. Es hoy la oportunidad de estar listo y preparado. Si viene el Señor mañana, o más tardecito, o pasado, o en un mes, en 2 meses, estás listo para poder irte con el Señor. Si te toca partir, vas a resucitar, y si estás vivo, vas a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, porque esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad y poder volar y subir a las alturas con el Señor. Qué cosa más maravilloso. Qué amor de Dios. Cómo el Señor nos está dando la oportunidad de nuestra vida de poder ser salvos, de tener vida eterna. Aleluya, Santo Espíritu de Dios. Santo tú eres, Señor. Así que, hermano, es posible que la primera resurrección incluya la resurrección de todos los creyentes que fueron, dice, antes del reino. Acuérdense, Jesús muere, va a predicar, resucita. El segundo grupo es los que van a resucitar cuando el arrebatamiento de la iglesia, ¿no es verdad? Los que hayan partido antes de este acontecimiento, y los otros, que son los que después salen de la gran tribulación, ese es otro grupo, los que no se dejaron poner la marca, ellos van a resucitar y van a estar con el Señor para siempre. Que Dios nos dé sabiduría. El que dice, el que tiene oído, oiga, y el que tenga entendimiento, entienda las cosas que Dios nos habla. Los que hicieron lo malo, dice, lo inmoral, la impureza, la lujuria, los malos deseos, las cosas, dice, por el estilo, no tienen lugar en la vida de los creyentes. Aleluya. No hay lugar en la vida de los creyentes las cosas perversas y malas, porque no precederán estas personas en el nombre de Jesucristo. Lo que hicieron los malos. Vamos a ver Colosenses 3:5. Aleluya, Espíritu de Dios. Colosenses 3:5. Santo Espíritu de Dios. 3:5. Dice la palabra de Dios, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire, todo esto es idolatría. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aleluya. Los que enseñan diferente a la palabra de Dios, los que enseñan diferente a lo que Cristo enseñó, los que enseñan diferente, haz lo que quiera que hagas con total que te haga feliz, pues sigue por ahí.
Dice, ese es el engaño más grande del enemigo. Tú vas a dar cuenta de lo que tú has hecho. Vas a dar cuenta de tus obras, vas a dar cuenta de tu vida, sea buena o sea mala, la vas a dar cuenta, lo vamos a dar cuenta. Por eso que mi corazón a veces se entristece mucho, porque a veces queremos vivir como el yo quiero, yo deseo, yo me merezco, yo tengo. Si Jesucristo hubiera vivido de esa manera, yo no creo que Él hubiera querido ir a la cruz. Jesús fue a la cruz, murió, dio su vida por ti y por mí, con dolor. Padeció y por eso tenemos salvación. A veces nos toca padecer un poco y no es nada de lo que padeció mi Cristo, para que otros puedan ser salvos. Que Dios nos ayude a entender esta verdad en nuestra vida. Porque lo que más anhelamos es que todos nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros vecinos puedan ser salvos y aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Aleluya. Que Dios nos ayude a entender y poderlos levantar el día que venga Jesús por su iglesia y no tener que pasar y después tener que dar nuestra vida para resucitar en la tercer grupo de la resurrección. El tercer grupo que va a resucitar. Santo Espíritu de Dios. Santo tú eres, Señor. Dice que los que enseñan contrario a Cristo y a los apóstoles que pueden tener vida eterna mientras él al mismo tiempo esté fuera de la comunión con Dios, eso es una mentira del enemigo. Vamos a ver Gálatas 5. Aleluya, Jesús. Santo Espíritu de Dios. Gálatas 5, del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas serán las cuales o amonesto, como ya o lo he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Santo Espíritu de Dios. Voy a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la esperanza de vida que nos das, mi Dios. Gracias porque nos enseñas, nos ayudas. Gracias porque tu palabra, Señor, nos habla a nuestros corazones, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te pido que nos dé sabiduría y entendimiento, Señor amado, para poder comprender y entender, Señor, que debemos llevar un estilo de vida diferente, Señor. Que tú nos ayudas, Espíritu Santo de Dios. Que tú nos enseñas, que tú nos limpias, que tú nos purificas, Padre. Así que te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que nos ayudes a entender la profundidad de la palabra de Dios, Señor. Que quites, mi Dios amado, todas aquellas cosas que son de tropiezo para nuestra vida espiritual, Señor. Purifícanos, Padre. Límpianos y enséñanos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por la manifestación, Señor, de tu Hijo bendito, por su poder de dar vida, Señor, por su poder, mi Dios, adquirido, mi Dios amado, con peso de gloria.
mi Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Y bendícenos, Señor, durante el día, Señor. Que podamos meditar en tu preciosa palabra. Y que seamos, Señor, hijos agradecidos, mi Dios, llenos de amor y de paz, llenos de tranquilidad, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, aleluya. Así que, lindo el libro de Juan. En la próxima semana, vamos a ver, vamos a estar, el próximo sábado, mejor dicho, vamos a estar viendo el libro de Juan. Y vamos a ir ya a lo que, estamos todavía en el capítulo 5 y vamos a estar viendo los testigos de Cristo. Así que estaremos estudiando los testigos de Cristo porque vamos a ir así despacito, pero tratando de digerir esta palabra preciosa, palabra hermosa. Así que Dios te bendiga, mi amada hermana, y te espero el próximo sábado para el libro de Juan. Pero de lunes a viernes estamos con los desayunos espirituales. Y esta tarde, pues a las 10, hoy en la mañana, a las 10:30 de la mañana, tendremos a otro de los jóvenes y vamos a estar orando que el Señor use su vida para bendición de su nombre. Y también, pues a las 3 de la tarde, la pastora Anita sigue con su palabra de fe, esperanza y confianza. Y en la tarde de hoy, el pastor Manuel estará, pero también tendremos un segmento pequeño. Me han estado pidiendo acerca de ciertas cosas que podemos hacer en esta cuarentena. Y hablé con mi hermana para que ella pues nos dé, así que nos va a estar enseñando algo interesante. Hay dos cosas, hay que aprender a limpiar los oídos espirituales y también los oídos naturales. Así que estaremos en un segmento corto, pero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos hoy a las 10:30. Amén.